Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que genera muchísima curiosidad entre los fans. Vamos a adentrarnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que conquistó corazones tanto en la ficción como en la vida real. Y específicamente vamos a hablar de algo muy íntimo y especial, el primer beso entre ellos. Sí, han oído bien. Kerem Bürsin ha sido increíblemente abierto al confesar que sintió en ese momento tan esperado. Prepárense para escuchar detalles que seguramente les harán suspirar y entender un poquito mejor la química tan palpable que siempre hemos visto entre ellos. Antes de sumergirnos en esta historia tan romántica, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos porque créanme, tenemos contenido súper interesante para ustedes cada semana. Y ahora sí, vamos a empezar con el chisme. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosísima serie turca Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Y por supuesto, los fans no tardaron en darse cuenta y empezar a especular. La serie fue un fenómeno, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión tan real y genuina que proyectaban Kerem y Hande. La trama de Senkalkam giraba en torno a Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que pierde su beca universitaria y se enfrenta a la ruina. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin. Un encuentro casual, un trato y a partir de ahí, una montaña rusa de emociones, malentendidos, peleas y por supuesto, un amor que va creciendo poco a poco. Y en medio de toda esta historia, llegó el momento cumbre, ese que todos esperábamos, su primer beso. Lo fascinante de esta historia es que a diferencia de muchas parejas de celebridades, Kerem y Hande no escondieron su relación una vez que se hizo pública. Al contrario, siempre se mostraron muy auténticos y transparentes con sus seguidores, lo que generó aún más cariño y apoyo por parte del público. Y ahora el mismísimo Kerem Bürsin ha decidido compartir un detalle muy especial sobre ese primer beso con Hande. Imaginen la expectativa. Él el protagonista, ella, la protagonista. Juntos creando magia en pantalla y al parecer, también fuera de ella. En una entrevista reciente cuando le preguntaron directamente sobre su primer beso con Hande Erçel, Kerem Bürsin no dudó en responder con total sinceridad. Él confesó que al principio sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Es natural, ¿verdad? Estás trabajando con alguien con quien sientes una conexión especial, y llega el momento de llevar esa conexión a un nuevo nivel, incluso si es solo para una escena. Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue lo que él mismo describió como una sensación de liberación. Según Kerem, ese primer beso con Hande no fue solo un momento de actuación, sino que se sintió como si hubiera sido liberado de una gran presión. Es como si algo que ambos venían sintiendo, una tensión romántica, una conexión que se iba gestando, finalmente pudiera expresarse de forma tangible. Él explicó que antes de ese beso, había una energía muy fuerte entre ellos, una especie de anticipación. Y cuando finalmente ocurrió fue un alivio, una confirmación de esa chispa que ya existía. Él mencionó que fue un momento muy natural, fluido y sobre todo, muy especial para él. Es interesante cómo Kerem describe la experiencia. No habla de un beso forzado o incómodo, sino de algo que se sintió como el paso lógico y deseado. Él recalcó que desde el principio sintió una conexión profunda con Hande tanto a nivel profesional como personal. Y ese primer beso, lejos de ser solo parte de la trama, se convirtió en un hito en su relación, marcando el inicio de algo más. Él dijo que mientras grababan la escena, hubo una mezcla de profesionalismo para hacerla lo mejor posible, pero también esa chispa real que se sentía entre ellos. Y que para él, fue una experiencia muy hermosa y emotiva. Kerem también hizo hincapié en lo cómoda que se sentía trabajando con Hande. Dijo que ella es una persona muy profesional y talentosa, pero también alguien con quien se puede conectar a un nivel más profundo.
Y que esa facilidad para conectar hizo que el momento del beso fuera aún más significativo. Él no la veía solo como su compañera de escena, sino como a alguien con quien compartía una química muy particular. Y ese beso fue, en cierta medida, la materialización de esa química. Piensen en la presión de grabar escenas románticas, especialmente cuando hay sentimientos reales de por medio. Hay que ser profesional, entregar la actuación, pero al mismo tiempo, hay una corriente subyacente que puede hacer que todo sea mucho más intenso. Kerem parece haber manejado esta dualidad de manera admirable, permitiendo que sus sentimientos genuinos se entrelazaran con la actuación, creando un momento que fue auténtico tanto para la historia como para ellos como personas. Él también reveló que después de ese primer beso sintió que la dinámica entre él y Ande cambió, no solo en la serie, sino también en su relación personal. Fue como si se hubiera abierto una nueva puerta, permitiéndoles explorar esa conexión de una manera más abierta y sincera. La confesión de Kerem Bürsin nos da una visión muy valiosa de la intimidad de su relación y de cómo esa chispa inicial se convirtió en algo mucho más grande. Es un recordatorio de que a veces, las historias de amor más bonitas nacen de la química que traspasa la pantalla. Es fascinante analizar cómo las celebridades manejan sus vidas personales y profesionales, y Kerem Bürsin, con esta confesión, nos permite acercarnos un poco más a esa realidad. Él no teme mostrar su vulnerabilidad y compartir sus emociones, lo cual es algo que sus fans agradecen enormemente. Su honestidad sobre lo que sintió en su primer beso con Hande Erçel es un testimonio de la autenticidad de su relación. Y es que, para ser sinceros, no es algo que se vea todos los días. Que un actor hable con tanta franqueza sobre un momento tan íntimo, especialmente cuando involucra a la persona que se convirtió en su pareja. Kerem no se guardó nada. Describió el beso como un momento de liberación, y eso dice mucho. Implica que había algo contenido, algo que necesitaba salir, y que ese beso fue la forma perfecta de hacerlo. Él sentía una conexión especial, y ese beso fue la confirmación física y emocional de esa conexión. Además, la forma en que lo narra, con ese aire de sinceridad y dulzura, hace que la historia sea aún más conmovedora. Él no lo presenta como un simple beso de telenovela, sino como un momento crucial en su vínculo con Hande. Un momento que, según sus palabras, lo hizo sentirse verdaderamente liberado. Es como si ese beso hubiera desbloqueado una nueva etapa en su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Pensemos en el contexto de la grabación. Estaban inmersos en un proyecto que los unía día tras día. Compartían largas jornadas de trabajo, se conocían en profundidad, y es natural que surgieran sentimientos. Y ese primer beso para Kerem fue la validación de esos sentimientos. Fue la confirmación de que lo que sentía era real y correspondido. Él mismo confesó que se sintió muy bien, muy tranquilo después del beso. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Y para nosotros, los fans, escuchar esto es maravilloso. Nos permite conectar aún más con ellos. Entender que detrás de las cámaras, detrás de las escenas románticas, hay personas reales con sentimientos reales. Kerem Bürsin, al compartir esto, nos da un vistazo a su corazón y a la profundidad de sus emociones. Lo que Kerem describe no es solo la emoción de un beso, sino la liberación de una tensión, la confirmación de una conexión. Es la materialización de una química que ya existía. Y ese momento, según él, fue hermoso y muy especial. Él mencionó que Hande es una persona increíble y que trabajar con ella fue un placer. Y que ese beso, para él, fue un momento de gran significado. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre su primer beso con Hande Erçel revela una profunda conexión emocional y una sensación de alivio y liberación. No fue solo un beso actuado, sino un momento que confirmó la química y los sentimientos que ambos compartían, marcando un punto de inflexión en su relación. Su honestidad y franqueza al compartir este detalle íntimo han conmovido a los fans y han reforzado la admiración por la autenticidad de su vínculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de amor entre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de esta confesión tan especial de Kerem Bürsin. Fue un placer compartirlo con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les sorprendió la reacción de Kerem? Me encantaría saber su opinión, así que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen *** me gusta ***, que eso nos ayuda un montón.
Compártanlo con sus amigos y con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.